¿Te gustaría ver cómo se crea un personaje heroico e interesante? Spider-Man es un héroe increíble que inspira a muchas personas, así que es natural que te sientas inspirado por él. Así que entenderemos cómo está construido el personaje para que sea tan representativo y cómo tú puedes sacar provecho para escribir tu historia. ¿Quién es Spider-Man? Él es un héroe que permanece en nuestra historia desde 1962. Tiene diversos poderes que son aprovechados por Peter Parker. El Manning ha pasado por múltiples etapas, las cuales lo han hecho trascender como figura arquetípica de nuestra sociedad. Las múltiples versiones de nuestro héroe nos dan cuenta de algo. Hay una línea conductora que se mantiene firme a lo largo de su historia, y ese es el conjunto de eventos que nos hace verlo como un héroe. En esta saga de videos estamos viendo el concepto de lo que es un héroe. Para poder entenderlo bien, lo hemos dividido en partes para entenderlo mejor. En esta parte de la saga estamos en el héroe fracasado, el que lo entrega todo y a pesar de eso, nada de lo que haga será suficiente. En el video anterior vimos cómo este tipo de héroe conecta con nosotros, porque está en la génesis mismo del concepto de héroe. A través de la historia clásica y contemporánea, hemos visto que estos héroes fracasados son los que se usan como íconos, porque a pesar de todo, se enfrentaron al antagonista invencible. Sin embargo, ese no es el único tipo de héroe fracasado. Hay diferentes formas de vivenciar esta realidad y ser un ícono. Además, en este subtipo de héroe fracasado, el personaje pelea por lo que él considera lo que es el bien. El sujeto escoge el bien y es en esa elección donde lo pierde todo. Sin embargo, esta pérdida no tiene que ver con la posibilidad de mantenerse vivo, sino lo que se sacrifica son todas las posibilidades para el sujeto y solo se le permite vivenciar de una única manera la vida. De esta manera, empatizamos con este tipo de personaje, porque todos hemos perdido algo en la vida, un emprendimiento, una habilidad que queríamos aprender o una meta que simplemente es un imposible. Este tipo de héroe fracasado contemporáneo conecta con nosotros porque conectamos esa pérdida simbólica con una pérdida real. Hemos traído a la mesa el héroe fracasado contemporáneo. Creo que hay suficientes características para hacer un tipo de diferenciación: el fracasado clásico y el héroe fracasado contemporáneo. Aquí está el protagonista de nuestro video. Spider-Man es un héroe que ha sido muy influyente en la cultura popular. Esto es porque Spider-Man conecta con nosotros de muchas maneras. La primera es que nuestro protagonista no solo es un héroe, sino también es Peter Parker. Los símbolos son invencibles porque son etéreos y lo material no puede destruir lo metafísico. Sin embargo, el símbolo no existe solo, es habitado por un cuerpo, una persona que le da fisicalidad a aquello que se piensa. Peter Parker es un ciudadano de clase social baja, es mantenido por sus tíos que están en una edad avanzada. Él está enamorado de Mary Jane, sin embargo, esa no es toda su personalidad. Peter es una persona que sabe mucho de tecnología, vive en un entorno hostil, haciéndolo una persona hostil. Él es sumamente altanero, egocéntrico y celoso, haciendo que sea un personaje tridimensional. No solo eso, conecta con nosotros por la pérdida. Su tío muere a manos de un ladrón que Peter dejó escapar unos momentos antes. Toda esa negatividad hizo que no pudiera perdonarse. El castigo perpetuo lo acompaña, la culpa. La vida es infeliz para Peter, porque él se siente como autor de su propia destrucción. Constantemente se quiere castigar por sus actos, o incluso algunos que no tienen ni siquiera relación con él. Esto es una conexión con la tradición religiosa, la cual es sumamente demandante y hace que el sujeto sea enemigo de sí mismo. Entonces, Peter es influenciado por todo, su realidad material, tanto histórica y biológica, lo que nos lleva a lo siguiente: ¿por qué Peter se castiga tanto? Nuestro protagonista no vive solo, sino es parte de un contexto cultural. En este caso, Peter tiene un caso muy particular, que es un síntoma de la sociedad contemporánea, así que puede ser universalizado como ejemplo del sufrimiento humano y agarrado como un avatar. Las sociedades capitalistas tienen como centro la algofobia, es decir, el pánico a sentir dolor. Para ello,
nos inundan de productos que satisfacen necesidades. El rey consumidor es aquel que va satisfaciendo esas necesidades a través del consumo desmedido. Cada vez más cosas sin límites. Sin embargo, ¿qué hay del otro lado? Como diría Marx, la naturaleza del capitalismo moderno es la desigualdad. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Pero en nuestra sociedad, el que pierde es porque no ha hecho lo suficiente, porque no se esforzó para seguir adelante. Todas las estructuras sociales nos denotan esto y nos construyen una identidad acorde a esto. Peter se castiga porque vive en una sociedad la cual castiga el fracaso y las dificultades individuales. En este caso, él se encuentra creciendo en una clase social media-baja, mantenido por el patriarca familiar, Ben Parker. Sin embargo, un tipo le dispara y este fenece, dejando a su familia en una situación precarizada. En la historia, Peter y May tienen que trabajar para poder sobrevivir. Nuestro protagonista es castigado por el sistema continuamente y este solo puede vivenciar la realidad del capitalismo. Es en este contexto donde Peter desarrolla este sentimiento de culpa porque no puede tomar agencia de su entorno social para cambiarlo. Solo puede sobrevivir en él. Sus ideas son aplastadas por la sociedad en la que vive y por lo tanto no tiene el contexto ideal para poner una solución. Vamos a analizar al Spider-Man de Peter desde lo más básico. La concepción mental de nuestro protagonista es diferente a la nuestra, porque su fuerza y su agilidad le permiten relacionarse con el entorno de forma diferente. El edificio no es estructura inamovible, sino que para el hombre araña es un punto de apoyo que le sirve para poder desplazarse. Entonces, desde lo accesible, él ve a la ciudad de manera más libre. Eso es lo que destaca de la figura de Peter, cuando se mueve por el mundo que lo habita, la libertad de poder responder como quiera, de poder ser esa persona sarcástica y altanera que en verdad es. Sin embargo, esa excesiva libertad es una máscara de lo que hay en verdad. Cuando algo es sumamente abarcativo de la personalidad, puede ser usado como mecanismo de defensa contra algo. En este caso, Peter lo usa como escudo para no enfrentar la realidad, que él es incapaz de ser libre. No puede dejar de hacer lo que hace porque siente culpa. No puede escoger otros trabajos porque siente culpa. No puede superar que su tía muera porque siente que es su culpa. Spider-Man es carcomido por la culpa y eso no lo deja aceptar la realidad y por lo tanto evolucionar. Pero tú puedes evolucionar suscribiéndote a este canal y dándole like y compartiendo. Un hecho que me parece sumamente interesante es cómo Peter gestiona tener dos vidas. La verdad es que es sumamente doloroso. Parte del núcleo central de la problemática de Spider-Man, además de vivir en Estados Unidos, es que no puede gestionar las dos vidas que lleva, una realidad actuada y la otra verdadera. Pero para él es difícil gestionar cuál es la que tomará más importancia en su vida, debido a lo que vimos antes con la culpa. Peter es incapaz de evolucionar, de no castigarse y de pensar otra realidad donde él pueda vivir mejor. Es interesante que las problemáticas de Peter son sumamente coherentes con nuestras realidades. Es esa incapacidad la que hace que conecte con nosotros. Peter no vive mejor porque no puede vivir mejor. De la misma manera que nosotros no podemos ser astrónomos, futbolistas o pianistas, porque no somos buenos en eso aunque lo disfrutemos. En este caso, Peter no se permite hacer nada porque siente que no es merecedor de eso. Entonces, este es un protagonista que en muchas ocasiones es autor de su propia desgracia. Un elemento que me gusta mucho es que es un héroe pobre, que vive al día, pagando lo que puede y ayudando como puede. La realidad destructiva del capitalismo le intercede a él también. Parte de sus problemáticas es que a pesar de sus poderes, Peter la pasa como el culo. Tiene que mendigar sus fotografías para poder hacer algo con eso. Este es un caso donde el poder solo trae desgracia a quien lo maneja, porque el poder es una maldición para Spider-Man, al igual que nosotros. Peter tiene una habilidad que no le puede sacar provecho y a pesar de ayudar a muchas personas, su trabajo es no remunerado. Entonces, de la misma manera que Spider-Man tiene que sobrevivir, nosotros también tenemos que sobrevivir. El héroe fracasado clásico conecta con nuestros ideales heroicos que han sido impartidos por la cultura, y el héroe fracasado contemporáneo conecta con nuestra forma material de vivir en un mundo donde el sistema capitalista impera. Vemos que ubicar a nuestro personaje en un contexto social concreto y que este espacio atraviese a nuestro personaje es fructífero para saber quién es
y poder relacionarnos con él inmediatamente. Peter Parker es una evolución de la construcción de Jonathan, porque el contexto social, los poderes de Peter y la toma de decisiones son lo que influyen en la historia de perpetuo sufrimiento de Spider-Man. Cada elemento que sea parte de tu personaje debe influenciar en cómo es, para que así haya una coherencia en este compuesto que llamamos personaje. Spider-Man funciona como héroe porque es un símbolo de la realidad moderna, un sujeto que se enfrenta a la injusticia del sistema, trata de ayudar y aún así su vida es miserable. Recuerden que para entender un poco más de las historias solo tenemos que ver un poquito más adentro de la psiquis de lo animado.